Hola, espero que se encuentren todos muy bien y me gustaría partir dándole las gracias a todas las personas que me están viendo en estos momentos y a las futuras personas que me irán a ver y desearles a todos que estén muy bien y que disfruten el contenido y básicamente explicar que el contenido que se va a publicar en este canal tiene un carácter de crítica espiritual, de búsqueda espiritual y tratar de encontrar una respuesta quizás entre nosotros, entre diálogos. La idea es encontrar una respuesta y una solución a lo que viene a ser el tópico de la iluminación y todos los parámetros que puedan existir en la espiritualidad. El tema que hoy nos trae aquí, ¿no? Es el tema de la iluminación y la dualidad. Pero básicamente, ¿qué es la iluminación? La iluminación, de forma más estrictamente definida, siempre se ha dicho que es una forma o es un estado que uno puede alcanzar a través de una intensa práctica espiritual o que simplemente puede ser algo que sucede o ocurre espontáneamente. Sin embargo, no existe una real claridad de qué es la espiritualidad, o sea, de qué es la iluminación en este caso. Y básicamente, también creo que ese es el gran problema que existe con la iluminación, ya que realmente no podemos definirla, porque no sabemos qué es. Creo que hay o han existido muy pocas personas que han estado en ese estado y ninguna de ellas ha podido definirlo de la forma en que a cada uno nos pueda acomodar, ¿no? Porque la iluminación es una variable, es algo que se acomoda y se ajusta a cada individuo, no puede ser estandarizada, no es algo universal, puesto que cada ser tiene su propio camino y su propia forma de llegar a ese estado. Si es que le podemos llamar estado, porque eso también es una definición, ¿no? Porque estado significa algo que va a pasar. Y en base a lo que podemos tener o entender a base de la iluminación no podría ser un estado, porque se supone que es algo que llega, pero llega para quedarse y no se va a apartar del buscador en este caso. Entonces, la iluminación siempre ha sido catalogada como algo que se puede obtener a través de un trabajo duro, pero resulta que para realizar la iluminación hay que realizar un trabajo o hay que tener una especie de objetivo, ¿no? Algo a que alcanzar a futuro. Sin embargo, si tú en este momento o nosotros entendemos que es algo a futuro, entonces ¿cómo podemos realizar la iluminación? Puesto que hay personas que dicen que la iluminación es algo que solo se puede obtener en un tiempo presente. Entonces, si lo planteamos como un objetivo y hacemos un esfuerzo para llegar a ella, ¿cómo podemos llegar? Puesto que el esfuerzo espiritual o todo el esfuerzo que tú coloques para llegar a la iluminación al final es un objetivo, por lo tanto implica futuro, implica una acción, implica que haya un pensamiento previo que te lleve hacia ese objetivo que es la iluminación, pero que lo vas a alcanzar. Entonces ahí es donde entra la acción y también quizás todo lo que tengas que hacer para llegar a ese estado. Sin embargo, ¿cómo puedes llegar a un estado que solamente ocurre en este momento? Esa es una de las dualidades de la iluminación, porque también tiene su contraparte, y su contraparte es que hay personas que te dicen, no, es que para llegar a la iluminación tú no tienes que hacer absolutamente nada, porque al fin y al cabo la iluminación es algo que no puedes alcanzar, es algo que no puedes obtener, por lo tanto simplemente no hagas nada y en algún momento la vas a realizar, o darte cuenta de lo que está ahí, cuál es la presencia o qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, esa también es otra dualidad, porque si se pueden dar cuenta en este caso, en ese caso la iluminación se está presentando como algo como que no tienes deseo de adquirir, como que no hay una intención de adquirir. Entonces es como que simplemente quédate ahí, no hagas nada y que la iluminación ocurra. Y si no ocurre, pues no ocurre, porque de todas formas no depende de ti. Entonces, en ese momento tenemos dos casos. El caso de haz todo para la iluminación y el otro caso que te dice haz nada para la iluminación. Entonces, ¿cuál es el punto correcto? ¿Qué es lo que debo hacer? Y la respuesta es que no existe realmente un punto correcto o no existe alguna forma correcta para la iluminación, pero sí hay algo que existe y es algo súper importante y es a donde me quiero centrar, que es el camino personal.
El camino personal se dice que es una forma, o es una situación, o es algo que ocurre para cada individuo. Por lo tanto, si yo soy un devoto del yoga, o me gusta la devoción, los mantras, o si por ejemplo eres una persona que simplemente se sienta y observa una pared, o el método Vipassana, lo que tú desees emplear o lo que ustedes deseen emplear, la situación es que lo que sea, para cada persona existe un camino. Y el camino, esto es lo curioso, ¿no? Que al final todos estos caminos te llevan hacia el mismo lado, porque todos estos caminos conducen a la iluminación. Todos terminan en el mismo lugar, pero sin embargo la forma de llegar a ese lugar va variando de persona en persona. Entonces, por ejemplo, habrán personas que les funcione lo que es el yoga, sin embargo habrá otras que te dicen, no, es que lo que pasa es que a mí me funciona la devoción. A mí se me da muy bien lo que es la devoción. Y por lo tanto yo, haciendo mis mantras, logro entrar en un estado de paz y tranquilidad, lo cual a mí me está sirviendo. Pero sin embargo, no a todas las personas les funciona ese camino. Entonces creo que si uno va a buscar la iluminación, lo primero que debe hacer cuando va a buscar la iluminación es tratar de encontrar qué es o cuál es la forma correcta para mí. Porque hay que entender que en este mundo dual aún existe un sentido de la individualidad y de la propia acción para la iluminación. Entonces, lo importante de esto es encontrar el camino y entregarse a él, y también obviamente no ser inflexible, que eso es súper importante. La flexibilidad es súper importante en lo que viene a ser el camino espiritual, porque si eres inflexible, al final vas a terminar quedándote con un camino, digámoslo así, aunque hayamos dicho que hay que quedarse con un camino, pero también es válido tomar opiniones externas y también criticarlas y ponerlas en juicio. Pero al final siempre sacar una conclusión, pero que exista esa noción o ese razonamiento o ese planteamiento de criticar y de poner a prueba lo que tú crees que es para ti, porque es súper importante. Si no, al final se termina perdiendo lo que viene a ser el método de investigación para la iluminación. Entonces, ¿por qué es importante encontrar el camino propio? Porque es algo que te va a servir, que te va a funcionar y que te va, entre comillas, a ahorrar bastante, y lo vamos a decir entre comillas cada vez que digamos algo que es dual, como por ejemplo bien o mal, bueno o malo, pero entre comillas te va a ahorrar bastante sufrimiento, ¿no? Y lo importante de encontrar este camino es que te va a orientar y te va a llevar hacia el lugar donde entre comillas tú quieres ir, ¿no? Entonces, ¿cómo saber cuando encontramos el camino? Realmente aquí hay que poner en práctica lo que es la percepción, lo que es la intuición, pero si digamos que para sea quien sea que esté escuchando esta conversación, ¿no? Este monólogo, este diálogo, esta conversación entre dos posibles oyentes o buscadores, o múltiples buscadores, creo que en ese momento es importante, si es que no tienes la noción de la intuición, o para ti no es algo común, puedes usar la racionalidad. Y en ese instante puedes usar el pensamiento y preguntarte a ti mismo, ¿cuál es mi camino? ¿O este es mi camino? Y si por alguna razón tú no obtienes ninguna respuesta, quiere decir que es real. Siempre que tú obtengas alguna respuesta de algo, significa que ese algo no es real, porque está acompañado de tu mente. Tu mente está argumentando, y al argumentar lo que está haciendo es hacerte caer en un hilo de pensamiento que se va a prolongar y nunca va a acabar. Entonces, si tú te preguntas, ¿es este mi camino? Y no obtienes una respuesta, solamente un silencio, significa que ese camino sí es para ti. Y entonces, una vez que lo encuentres, ponlo en práctica, úsalo, y eso te va a llevar quizás a un estado de mayor tranquilidad. No estamos hablando de una posible iluminación, pero ¿por qué no? Y básicamente al entendimiento de la iluminación, y también al entendimiento de otro punto súper importante, que es el camino medio, ¿no? Que es un punto entre los dos extremos, ¿vale? Y ese tema lo vamos a tocar en otro video, que es lo que es el camino medio, o qué es el punto medio, o cómo funciona la dualidad
en esta realidad, pero me gustaría comenzar con esta información porque creo que es importante, súper importante entender que cada uno tiene su camino. Y pues nada, me parece que es lo principal antes de comenzar con cualquier tipo de contenido o cualquier tipo de información que se pueda entregar al buscador. Y bueno, me gustaría despedirme de todas las personas que me están escuchando y de las posibles personas que me van a escuchar y agradecerles su tiempo, su función dentro de lo que viene a ser el universo y darles las gracias. Y nos vemos en un siguiente video y espero que les haya gustado esta pequeña introducción o esta forma de entregar la información y me gustaría leer comentarios o lo que ustedes me quieran decir, cómo mejorar. Estoy empezando y me gustaría hacer un buen aporte para la sociedad, básicamente, y que todos seamos libres y paremos de sufrir. Si esa es creo que es la principal función de todo. Pues muchas gracias y hasta el próximo video.